Iván Gerguich entre nosotros, que gentilmente nos ha venido a visitar desde la Cámara Minera de San Juan. Hola Iván, un gusto. Jorge, un gusto, Caro, un placer estar con ustedes en esta mañana. Gracias por la visita. Sí, siempre un gusto. Hablábamos con Caro ayer y antes de ayer, ha estado en Mendoza, inclusive esta feria que termina hoy. No hay semana que se hable de minería, ¿no? Está este auge. En San Juan se viene hablando mucho del cobre, el gobernador mismo lo viene mencionando. ¿Qué ven ustedes de la Cámara en la región y particularmente en San Juan? En la región, inclusive yo no diría solamente en la región cuyana, sino toda la región oeste del país, y ampliado a toda la Argentina, ya se ha comenzado a hablar de minería. Es como que cayó la ficha definitivamente, que tiene dos caras la moneda. Una, que la minería es un sector productivo fundamental para la Argentina, y como la propiedad son de las provincias, fundamental para las provincias. Y por otro lado es una actividad noble que se hace bien, que no hay que tener miedo. Entonces, en esa doble ecuación, en esos dos elementos, realmente está avanzando la minería en los pasos mineros, muy sólidos, pero no explosivamente. Por ahí como que genera mucha expectativa repentina en la gente en esto de mano de obra, ¿no? Claramente, porque los proyectos, al avanzar gradualmente, las posibilidades de empleo también crecen gradualmente. No explosivamente. No es de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana, no explosivamente. Entendemos que ese crecimiento gradual llegará un momento, tal vez de aquí a 1 o 2 años, que nosotros podamos decir cuánto empleo hay, cuánto se desarrolló, cuántas pymes, porque podamos comparar con 2025. Pero en general podemos pensar que 2025 es como el año que empezó a San Juan a mutar hacia un proceso positivo. ¿Cuánto empleo a propósito hay, directo e indirecto, con proveedores y demás, vinculados a la minería? Ese número siempre es bueno preguntárselo para saber cuánto está impactando. Y vos tenés alrededor de 10.000 personas vinculadas directamente a los proyectos, alrededor de 10.000. Pero si vos decís, bueno, de eso la mayoría son contratistas. ¿Cuántos contratistas tienen compañeros que les dan soporte no desde el proyecto, desde la base? Entonces tenés que multiplicar por 2,5. Bueno, pero esos contratistas tienen que tener, si es una empresa, supongamos, de movimiento de suelos, tienen que tener la empresa que les da los neumáticos, los aceites, el combustible. Tenés un tercer anillo de contratistas. Que se multiplica, claro. Entonces vos tenés que hablar de un circuito que se multiplica por 4 al menos. Entonces vos tenés en San Juan un impacto favorable, ya en época de exploración me refiero. O sea que eso se va a notar más claramente hacia fin de año, enero, con un círculo donde hay cerca de 40.000 sanjuaninos impactados directa o indirectamente. Aparte, y hay pregunta, Caro, ¿no? Lo que genera la minería, porque es trabajo genuino. Entiendo que gran parte son trabajadores registrados, que no es un dato menor. Bueno, ahí tenés un segundo punto propio, y que a veces inclusive, Jorge, ha sido motivo a veces de debate con otros sectores productivos. El 100% del sector minero está en blanco, y eso hace que el trabajador minero, que en estos días hemos tenido nuestro día también, se sienta como más seguro, porque sabe que es un trabajo que tiene una serie de beneficios. Y el primer beneficio del trabajo del minero, que también es doble, es el cuidado de su persona y la formación. Si nos preocupamos porque la persona que trabaja en mina tenga un cuidado hacia sí mismo y una calidad de formación increciendo y permanente, nunca deje de formarse. Muchas veces me parece, Iván, que esta expectativa de crecimiento del trabajo tiene que ver más con qué tipos de trabajos son los que se están esperando. Hoy, con exploración de esos 10.000 puestos de trabajo, muchos son trabajos que llevan mucho tiempo en las minas que ya están establecidas y que ya vienen trabajando con estabilidad, y otros tienen que ver con sectores que son más especializados, como la exploración, los profesionales, los geólogos o incluso los técnicos. ¿Cuándo o qué situaciones se tienen que dar? Porque en fecha es muy difícil dar. ¿Qué situaciones se tienen que dar para este crecimiento más explosivo de la mano de obra vinculada a la construcción de las minas? Y también quienes están esperando ese momento, porque hay mucha gente que lo está esperando, ¿qué cosas pueden ir haciendo para estar mejor preparados para ese momento? Perfecto. Respecto a lo primero, Caro, yo diría que los proyectos para empezar a construir tienen que aplicar al RIGI y tienen que tener favorable el RIGI. Bien. Así que es lo primero. En San Juan tenemos un proyecto ya, que es Los Azules, y tenemos en proceso 3 proyectos más que están aplicando. Gualcamayo,
Pachón y Veladero. Aplicando el RIGI, esos proyectos tienen que decir, ok, ya tengo la herramienta, ahora tengo que buscar el financiamiento. Sí. Entonces, para poder comenzar. Sería como un gran tema. El segundo gran tema, claramente, para los proyectos es la clarificación de la ley de glaciares. Es algo que en la Cámara Minera y en toda la Argentina hemos insistido que es un punto fundamental. La Cámara Minera de San Juan, además, ha entendido que es una responsabilidad de aplicación de las provincias. Es decir, las provincias, cuando un proyecto, una empresa quiere ir a trabajar, a tener una concesión minera, la provincia lo tiene que entregar sin incertidumbres. Entonces, en la Cámara Minera de San Juan hemos entendido que quien encabeza esa clarificación a nivel nacional es la provincia. La Cámara Minera se alía detrás para el apoyo y la provincia siempre ha tenido una posición, la podría cambiar, pero tiene una posición de entender que la clarificación se logra con un decreto reglamentario. Entonces en la Cámara Minera tenemos esa posición, apoyar al gobierno de la provincia, y en este momento es decreto reglamentario la posición del gobierno. Así que yo diría que entre glaciares, RIGI son como dos elementos que hoy por hoy van como determinando en qué medida avanzan los proyectos hacia adelante. Y esos dos factores tienen que ver con Nación, porque el Comité Evaluador de RIGI es de Nación, la reglamentación de la ley de glaciares es de Nación. Sí. Son una condición que sí o sí se tiene que dar porque uno no sabe, o sea, digamos, desde San Juan es más difícil llegar a Nación y decirle, bueno, necesitamos que reglamenten la ley de glaciares, no la eliminen, la reglamenten para saber hasta dónde llega protegiendo esta ley, y necesitamos que se aprueben los proyectos en el RIGI. ¿Hay formas, caminos alternativos a estas dos condiciones o no? Estas dos condiciones hay que resolverlas. Los caminos pueden ser variados de resolverlos, pero hoy el formato, si es la de glaciares, es una reglamentación, y si es el RIGI hay un equipo evaluador. Entonces hay que jugar ese partido en esa cancha, digamos así. Lo bueno que en ambos casos hay mucha experiencia. Como le decía un abogado amigo hace un tiempito atrás, la calidad de los proyectos sanjuaninos, y tiene que ver con el empleo justamente que veníamos charlando antes, ha hecho que tengamos una cantidad de abogados sanjuaninos, especialistas en minería, que cuantitativamente son más cantidad que el resto de la Argentina. Eso cuando lo aplicás a recursos humanos, especialistas en impuestos mineros, especialistas en compras mineras, etcétera, uno abre el panorama, comunicación, comunidades, etcétera. Los sanjuaninos hemos generado una calidad laboral muy particular. Entonces, cuando eso va al ámbito, por ejemplo, repito, de glaciares o de RIGI, la calidad de los profesionales ha hecho que podamos trabajar o jugar esos juegos. Repito el ejemplo, o el símil, mejor dicho, de juego, con mucha calidad y muy bien. Así que hay que jugar los partidos y ganarlos. Iván, esto del empleo, ¿no? Que tan interesante. Del 100%, ¿no? de los trabajadores, ¿cuántos son de San Juan? Nosotros actualmente, por todos los proyectos, hay proyectos que llegan arriba del 90% de sanjuaninos. Eso lo marca una normativa, ¿no? ¿Lo marca la ley? ¿O no hay una ley, sí hay una ley que es la DIA. Las declaraciones de impacto ambiental de los proyectos tenemos esas obligaciones. Pero en esto yo diría, Jorge, que hay, aun cuando no hubiese normativa de una declaración de impacto ambiental, hay un espíritu de las empresas internacionales, y mucho más las nacionales obviamente, de favorecer el desarrollo local en general, sea las pymes que son proveedores, sea el empleo. Entonces podemos hablar de 10 trabajadores, 8 o 9 son sanjuaninos. Sí, más o hay menos. Un promedio, yo diría 8,5 son sanjuaninos. Y eso va a ir creciendo claramente. Entendemos que hoy el desafío es no la cantidad, sino la calidad. Vuelvo a la pregunta que hacía la Caro. Y yo creo que tenemos que apuntar mucho a la calidad. Calidad es formación. La formación puntualmente es lo que le llamamos capacitación, que es la formación profesional de los sanjuaninos para empleos mineros, que no solamente es la exploración o estar en una barra que está perforando, sino que puede ser, repito, impuestos, administración, recursos humanos, que hacen a un 360 grados de profesionales que hacen la minería,
Y eso hay que formarlos no solamente en el oficio concreto, sino ampliar el juego a tecnicaturas y grados universitarios, y también para atrás a secundario y primaria. Es decir, que nosotros podamos desde el sector minero llegar a que la formación primaria piensen en clave de calidad profesional y se aumente la cantidad de chicos que terminen la primaria, la cantidad que termine la secundaria con mentalidad profesional. Eso no implica para nada que sean mineros después, entiendan su formación profesional y puedan, como también se pueda promover lo que le llaman las carreras STEM en inglés, que son carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que son las carreras que están fundamentando no solamente la minería, sino la innovación en lo que es el sector agropecuario, obviamente el sector tecnológico. Es decir, hay una cantidad de profesiones del mundo productivo de la provincia que requiere mayor formación. Así que creo que el desafío en este tiempo, hasta tener una explosión de cantidad, es entender o generar un giro de calidad. Y haré una cosa más, eso ya está sucediendo, lo está haciendo el gobierno de la provincia, lo están haciendo las empresas, lo están haciendo las universidades, y yo creo que hay un movimiento de formación ya existente muy bueno. Esa explosión de cantidad, ¿cuándo se va a dar? ¿Cuál será el pico, que digamos, lo grosso en la minería sanjuanina? ¿Cuándo puede llegar eso? Va a depender de lo que charlábamos recién. Resuelta la ley de glaciares, entendemos la reglamentación y los RIGI que empiezan a aplicar, si se consigan los financiamientos. Se puede especular que para fin del año que viene, principio de 2027, puedan empezar a darse como algunas ecuaciones que se traduzcan en construcción. De todas formas, piensen que estamos ya empezando a darle el manija a Casposo, Hualilán en algunos meses más se va a sumar. Hay varias situaciones que hacen que el crecimiento, lo que decía recién, existe pero muy gradual. Y la explosión tal vez se pueda notar, no como explosión, sino como un crecimiento gradual que hablábamos al principio, que sea claro, más fuerte, pero dentro de la gradualidad, tal vez de aquí a un año o dos. Perfecto. Iván, me gustaría que hablemos de la infraestructura, porque si bien hay mucha ansiedad por estos factores, hoy en día están dadas las condiciones de infraestructura y servicios para que se desarrollen estos proyectos, ¿o qué hay que hacer? Si se desarrolla un proyecto, la infraestructura está bien. Si ya se desarrollan dos, la infraestructura va a empezar a tener problemas. Porque la infraestructura que hay en San Juan, hablemos de energía, hablemos de rutas, en la minería hablemos también de trenes, pero en energía y rutas es una provincia pensada para la vida cotidiana de personas que tienen su vida social, comercial, turística y no más. Si a eso le agregás proyectos que tienen grandes despliegue, que son de orden minero, entonces las rutas empiezan a ser más chicas, más cantidad, la energía empieza a ser insuficiente en torno a la transmisión, es decir, cómo llevamos energía de un lugar a otro. Entonces allí es algo donde la provincia viene trabajando, creo que muy bien, pero entendiendo que es parte de los procesos que sí o sí se tienen que ejecutar desde el año que viene seguro, con algunas acciones en esos temas. El más concreto, más cercano, ni siquiera es uno de los de grande escala, sino que es esta alianza Hualilán-Casposo. Esa ruta, por ejemplo, ¿está en condiciones para que pueda soportar el paso de los camiones entre Hualilán, que va a sacar el material, Casposo, que lo va a procesar? Sí, eso, por eso mismo ha salido aprobatorio la adenda al respecto. Y los cálculos que se hacen siempre, acuérdense que mi profesión de base soy técnico vial, así que los cálculos que se hacen de ruta se supone siempre una cantidad mucho mayor en peso y en cantidad de tránsito. Entonces son rutas sanjuaninas pensadas también en clave de normativas nacionales. No hay una normativa menor, es decir, se toman normativas de vialidad nacional y se las aplica para los diseños provinciales. Por eso son rutas que están apropiadas, y es cuestión de armar protocolos, sobre todo en zonas de tránsito donde puede haber mayor tránsito de personas, en zonas pobladas, etc. Esos son protocolos de tránsito sin problema. Pero, lo que vos decís, pero si justo ya empieza a trabajar Hualilán y Casposo y empieza a construir azules, y ya empezamos a tener alguna dificultad. Claro. Por eso son preguntas que están en carpeta,
las empresas y el gobierno provincial se está trabajando, y yo entiendo que debieran aparecer como estrategias mejores en los próximos tiempos. Estas estrategias pueden ser estrategias público-privadas, teniendo en cuenta que el gobierno de la provincia se encuentra muy ajustado en fondos por la falta de fondos nacionales. Nación directamente se salió de la discusión de infraestructura, incluso la productiva. ¿Las empresas pueden de alguna manera participar en el financiamiento de estas obras? De hecho es así. Piensen, por ejemplo, que está sucediendo en este momento, lo que sería una ruta provincial poco conocida, que es la que lleva a Pachón. Sí. Hay un puente que lo está haciendo Pachón. Claro. Hay algún puente que lo está pensando Azules antes de llegar a la Villa Calingasta, en la zona llamada del Caparrosa, pero lo está pensando también como Azules. En el caso nuestro, hablo de Vicuña, hay una cuestión vinculada a la energía que lo estamos pensando en clave también. La línea de 500. Que es una línea de 500 kV, con todas las ampliaciones, las estaciones transformadoras, la construcción de dotaciones transformadoras más, que eso sí o sí hay que hacerlo en relación público-privada. Y nosotros estamos claramente pensándonos en esa línea. Entonces, sí, es algo que está pensándose actualmente así, y hay que encontrarle la vuelta. ¿Hay que encontrar las herramientas legales o es un problema de que las empresas madres decidan aumentarle al precio del proyecto en las cuestión obras? Económica, ¿no? Yo diría las dos cosas. No es solo una cuestión económica, hoy no es una cuestión legal inexistente. Hay que aplicar leyes que nunca se aplicaron. Por ejemplo, en Argentina funciona el gobierno de Mauricio Macri, la ley de las obras de los PPP, de participación público-privada. Esa ley está vigente. Nada más que hay que encontrar la vuelta y aplicarla. La ley de regalías tiene el artículo 19, que si hay obras que son de destino público, de utilidad pública, pueden compensarse con regalías. Entonces, las herramientas legales existen. Hay que entender cómo algunas de estas herramientas se pudiesen aplicar según el caso, según la empresa, según el territorio. Bueno, se nos ha ido el tiempo. ¿Qué te queda, Caro? Sí, ¿cuáles serían las obras prioritarias? Y también me gustaría saber si la Cámara Minera de San Juan va a pedir a Nación que se extienda un año más el RIGI, que terminaría a mediados del año que viene, pero todavía quedan varios proyectos grandes de San Juan por presentarse. Sí, eso lo estamos liderando nosotros como miembros de CAEM, o sea, CAEM está liderando ese diálogo. Entendemos que eso va a ser una cuestión, te diría, bastante lógica, pero bueno, si lo lideramos o lo realizamos junto con CAEM, que es la Cámara Minera Nacional de Minería. Y respecto de las obras prioritarias, posiblemente las primeras energéticas de ampliaciones, estaciones transformadoras y algunas rutas que son neurálgicas, como la Ruta 40 Norte, pueden llegar a ser como algunos desafíos iniciales. Bueno, es Iván Guerguich, que gentilmente nos está visitando acá en el estudio. Las expectativas y lo que genera la minería en San Juan. Por eso habitualmente lo charlamos, porque indudablemente la gente quiere saber y genera esto que digo, ¿no? Expectativas sobre todo de trabajo. Gracias, Iván, un gusto. Gracias, Jorge, Carolina, un placer estar con ustedes. Siempre, hasta la próxima. Vamos a la pausa en Jorge por la mañana, hemos llegado a las 10.